aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Por favor, tenga la bondad de atender, porque todo cuanto se dice en este tipo de solo un cuarto de hora, 15 minutos para entretenerlo, no así nomás, sino con algo que es sumamente valioso. Alguien pregunta, ¿cómo es eso? ¿Creen ustedes en el arrebatamiento de la iglesia? Muy bien, vamos a hablar sobre esto. La iglesia no es el templo, usted ya sabe eso. La iglesia es la gente que uno a uno el Señor ha regenerado. El Señor llega a ser el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, porque la persona, siendo un pecador o pecadora, oye el Evangelio y, arrepentida de sus pecados, recibe por la fe a Jesucristo como su Salvador. Ya no confía más en sus propias bondades, sus buenas obras, sus obras de caridad, nada de eso. Muchas de esas cosas pueden ser buenas, pero no salvan. El que salva es el Señor Jesucristo. Él nos salva por gracia, es decir, sin obras, y nosotros le recibimos por la fe. Depositamos nuestra fe en sus méritos, no en los nuestros propios, y de ahí en más somos eternamente salvos. Bueno, todos los que han dado este paso, no importa dónde estén, si ya han fallecido, sus cuerpos están sepultados en algún lugar. Ellos ya están con el Señor. En la muerte, el alma se separa del cuerpo y se va a donde corresponde. Si ha recibido por la fe Jesucristo, va a su presencia. Y aquellos que están todavía en sus cuerpos, doquiera que estén, son parte de la iglesia de Él. Y no importa cómo se llama su iglesia, si usted oyó el Evangelio de Cristo y le recibió como su Salvador personal, usted tiene vida eterna. Ahora, cuando hablamos del rapto de la iglesia, tenemos que combinar aquí no solamente este gran evento, cuando todos los redimidos, o sea, todos los salvos, incluso los que murieron, partiremos al encuentro con nuestro Salvador en el aire. Usted tiene que saber eso. La fecha, el día, la hora, es un secreto divino. Él no nos reveló. Tanto es así que en el Evangelio de Marcos, Jesús dice que nadie lo sabe. En el cielo, ni en la tierra, ni aún, ni los ángeles, ni el Hijo. Él simplemente dijo que esto nadie lo sabe. Es un secreto tan escondido que solamente Dios el Padre sabe el momento. Podemos decir que estamos cerca de este tan esperado y anhelado momento para la iglesia de Cristo, pero hasta ahí podemos llegar y no más. Pero nuestro Dios, conociendo como nos conoce a cada uno de nosotros, sabía que nos sería muy difícil creerlo. Por eso ya hay ejemplos, aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de un hombre que fue virtualmente arrebatado. Porque dice, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5, versículo 24. Bueno, esto nos dice mucho en tan pocas palabras. Primero, que él caminó con Dios. En otras palabras, era fiel a Dios. Segundo, desapareció. Es lo que la gente que quede atrás cuando se produzca el rapto estarán diciendo. Fulano desapareció. Una familia entera desapareció. El esposo de aquella desapareció. La esposa de aquel desapareció. O los padres de estos hijos desaparecieron. No algo por el estilo. Pero es un hecho que desaparecerán muchos, y nadie los va a encontrar, porque ya estarán con el Señor.
esta es una enseñanza, una doctrina, diríamos, bíblica, muy bien documentada en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, hasta Jesús mismo habló de esto. Por ejemplo, Jesús hablaba mayormente a los judíos. Muy pocos gentiles lo escuchaban. Pero sí los judíos, porque él primariamente vino a rescatar a los judíos. Y dice en el capítulo 17 de Lucas: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Ahora bien, si usted quiere saber cómo era la vida en los días de Noé, no tiene más que ir, si tiene una Biblia, al libro de Génesis. En el capítulo 6, usted va a leer que allí se habla acerca de la maldad de los hombres, de la violencia. Tanto es así que Dios le dio plazo de 120 años para que Noé sea el predicador, en dos formas: por un lado, hablar a su generación; por el otro, construir el arca. Las dos cosas así al mismo tiempo. El arca era para que él y su familia y los que quisieran, más animales de todo tipo que vendrían en parejas, tal como Dios había dispuesto, a fin de repoblar luego la tierra. Esto fue todo encomendado a él. Ya si usted lee los capítulos 6 y 7, por ejemplo, del libro de Génesis, se encontrará con esto tan interesante. La gente realmente era incrédula, increíblemente incrédula. Más allá de todo cuanto usted pueda pensar. Usted dice que los días que vivimos son malos, difíciles, todo va de mal en peor. Bueno, Jesús justamente dijo que como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Y también dice como fue en los días de Lot. En los días de Lot, lo que más se destaca es el homosexualismo como pecado muy grave, y otras bajezas, la inmoralidad. Hubo también mucha corrida tras lo material, como también en los días de Noé, pero cambia un poco. Para poder documentarse en cuanto a esto, tiene que leer los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis. Usted puede torcer toda la Biblia que quiera, pero la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre, dijo Jesús. Y luego él dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, la vida, la gente, la generación que viviría cuando se produciría el rapto, sería muy parecida a lo que fue en los días de Noé y de Lot respectivamente. Exactamente cómo se producirá esto, cómo sucederá. Bueno, con mucho gusto, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él dijo algo que nadie había dicho con tantos detalles antes, porque simplemente no había sido revelado. Y él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es la primera vez que aparece en la Biblia que una generación no pasará por la muerte física. No seremos nosotros esa generación, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que todos los que murieron siendo cristianos, siendo salvos, ellos se levantarán de sus tumbas. Y no importa si no quedó nada de ellos, si han sido reducidos a ceniza, si desaparecieron en alta mar, no importa. No hubo nada, ni siquiera un huesito, ni absolutamente nada del ser humano, y Dios supo crear a un hombre llamado Adán. Así que eso no es problema. Dios hará
que todos los que murieron siendo salvos se levanten. Y todos los que en ese momento estemos, quizás puedo decir así, en nuestros cuerpos, si Él viniera hoy, seríamos transformados en una rapidez increíble, en cosa de abrir y cerrar de ojos, que es una casi milésima de segundo, dicen algunos, a juzgar por la expresión en su idioma original, el griego. Esto Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero esto se repite luego en la carta a los tesalonicenses, porque una vez que se supo que Dios le había revelado a Pablo cómo ocurrirá, Pablo escribió también lo mismo a los hermanos nuestros que estaban en Tesalónica. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, cuando Jesús recoja a su iglesia, Él no vendrá a la tierra. No dice eso, dice que cuando Él venga es otra cosa. En este caso no es tanto la venida del Señor, sino la partida de los del Señor. Nosotros partiremos a su presencia. Algo así como una succión. Él simplemente nos atraerá y compareceremos ante Él en un instante. En lo que respecta a nuestro planeta, bueno, la gente, gran cantidad, millones, desaparecerán. Y usted ahora me preguntará, bueno, pero ¿cuáles son las iglesias que participarán? No hay las. La, sí. Singular, no plural. Mientras la iglesia se maneja aquí en la tierra, lo que ocurre es que hay iglesias, plural, porque hay iglesias locales, pero para el Señor hay una sola iglesia. Él no es polígamo, Él es monógamo. Él tiene una sola esposa, y su esposa es su amada iglesia, y se compone de todos. Pueden ser algunos metodistas, otros bautistas, otros menonitas, digamos, otros, bueno, simplemente cristianos, o Iglesia de los Hermanos, o Hermanos Libres, esos nombres son necesarios para nosotros aquí, pero no son necesarios para Él, ni nunca fueron necesarios. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien quiénes le pertenecen. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Porque a todos Él selló, y todos llevan su sello. ¿Sabe usted cuál es el sello? No es la ceniza en la frente, no, señor. Esto es superstición completa. Él lo selló con el Espíritu Santo. En el momento de oír el Evangelio y creer en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia eterna. Ahora, toda persona pasó por eso que le pertenece. ¡Qué momento más maravilloso! Esto en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, para decirlo en muy pocas palabras. Ojalá podamos seguir en otro momento y hablar un poco más sobre el mismo tema. Y aquí ponemos punto final a otro capítulo de Esto es Recibir a Cristo.